cólico, ¿ven? Es parte de la biología que estudia los parásitos y la relación con los hospedantes. ¿Quiénes son los hospedantes? Normalmente somos nosotros, los seres humanos, que nos llamamos huésped u hospedero, porque somos los que recibimos a los parásitos. Una definición mucho más bonita. Entonces, la parasitología, uno, es rama de la medicina que se encarga del estudio normalmente de los parásitos a nivel humano. Desde que ingresa al cuerpo, desde la forma que ingresa al cuerpo humano, cómo el cuerpo lo absorbe y cómo es lo que nos va a atacar. Dentro de los aspectos históricos, todos los parásitos normalmente tienen una historia. Vagamente cuando hablemos parásito por separado, siempre voy a hablar un poquito de historia, de dónde se creó, cuándo se creó y cómo fue que se creó. Desde la antigüedad de los pueblos, en todas las culturas se ha tratado de explicar la causa primero de la enfermedad para luego hacer la causa de muerte. Y ambos se combinan con quién. Desde la antigua se pensaba antes que la enfermedad y muerte venía con los procesos religiosos. Vieron que no era así. Venía con los procesos demoníacos, que a las personas las endemoniaban. No era así. Proceso mágico, magia negra, magia blanca, no era así. O con procesos astrológicos. Entonces, antes en la edad antigua se creía que a través de esto venía la enfermedad y posteriormente la muerte. Con el paso del tiempo, ya se vio que todo ello era por procesos parasitarios. En los últimos siglos, vean, hay explicaciones científicas de cómo ingresan los parásitos, todos son microscópicos, como han dicho la mayoría, cómo ingresan al cuerpo humano y cómo nos van a atacar. Seguimos en la historia, un poquito de historia. ¿Lo conocen él o no? Bien, Aristóteles, vean, en el año 384 y el 322, antes que Jesucristo incluso haya existido, vean, describió y clasificó un grupo de gusanos. Antes de Jesucristo ya habían los parásitos, porque normalmente se los encontraba en ciertas momias cuando preparaban las tumbas y todo eso. A ese grupo de gusanos, a él lo llamó el minto. Entonces vio un grupo de gusanos, los analizó, que eran planos, que eran redondos, que eran largos, que eran microscópicos, eran macroscópicos. Entonces él tomó ese grupo y lo denominó el minto. Hasta ahí, ahorita a todos podemos agarrar y decir somos el minto, pero no nos clasificamos en femenino, masculino, de cierta edad, todo eso. Entonces nos llamó solamente el minto intestinal. Otros estudiadores, otros tipos científicos, estudiadores, otros como Plinio y Galeno, estudiaron parásitos ya humanos y animales. Entonces Aristóteles agarró un grupo de gusanos sin saber si eran humanos, si eran animales, lo llamó el minto. Galeno y Plinio empezaron a dividir, estos son humanos, estos son animales, estos vienen de este lado, estos vienen de este otro lado. En la Edad Media, vean, Avicena, vean, elaboró una persia. ¿Qué quiere decir una persia? Elaboró un libro ya describiendo un poquito más lo que tenían esos parásitos. Un tratado completo, vean, sobre el minto y nematodo. Vean, acá solamente nos llamó el minto. El minto, ¿qué quiere decir? Un grupo de parásitos redondo de forma larga. Describió un grupo de nematodos, un grupo de parásitos planos, vean, y métodos para combatirlos y luego curarlos. Entonces, desde el año 384, esto fue evolucionando poco a poco hasta llegar ahora a todo lo que es la parasitología descrita una por otra. Seguimos un poquito, vean. Francesco Redí, ya ven, en 1686, luego Lázaro, vean, en 1729 y 1799, usaron parásitos como evidencia, vean, para reportar la teoría de la generación espontánea. Ya ellos agarraron que esos parásitos ya los estudiaron mucho más de forma interna, para ver qué tenían por dentro. Si contenían lo mismo que nosotros, vieron que tenían boca, estómago, partes reproductivas. Entonces por eso fue que se hizo esta refutación. Desde entonces, cada parásito tiene su anécdota. Entonces, cada que hablemos de parásitos, vamos a ver dónde se lo encontraba y esas historias que tienen los parásitos. Entonces, al final del siglo XXI, por ejemplo, ya se descubrió la malaria y su entorno. ¿Hay escuchado la enfermedad de la malaria? ¿Sí? Una de las enfermedades mortales que tenemos una de las enfermedades mortales que tenemos porque nos puede quitar la vida rápidamente en caso de no llegar a diagnosticar rápidamente, porque es un poquito difícil de diagnosticar.
Martel, vean, en 1857 y Stein en 1862 descubren este otro parásito, el Bacillus coli. Este es uno de los parásitos, es uno de los protozoos más grandes que se puede ver a simple vista. No necesitamos de ayuda del microscopio. Entonces, dentro de los protozoos es el más grande. ¿Ven? Que es uno de los protozoos más grandes y que habita en el intestino de los cerdos. Entonces, si viene en el intestino de los cerdos, cuando nos contagiamos, entonces ya vienen a hacer la famosa zoonosis. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales a nosotros nos van a contagiar. Vean, hasta hay un poquito de historia, porque aquí vamos a hacer una parte general de más o menos todo lo que vamos a utilizar. Vivimos en asociaciones biológicas. ¿Qué quiere decir asociaciones biológicas? Conjunto, animales, personas, o conjunto de aves, conjunto de alimentos, todo eso. Son acá los únicos seres capaces de sintetizar su propio componente. Vean, las asociaciones biológicas, perdón, son los únicos seres vivos capaces de sintetizar su propio componente. Y aquí rige la ley del más fuerte. Vean, acá, entre ellos unos se alimentan de paja. Acá, esto es la ley del más fuerte. Viene la alimentación y por último venimos nosotros porque podemos matar a ciertos animales. Dentro de las asociaciones biológicas que existen en la parasitología, ¿qué definiciones vamos a ocupar? Vean los tipos de asociaciones en la parte parasitológica. Tenemos parasitismo, comensalismo, inquilinismo, simbiosis y oportunismo. Cada uno de ellos lo vamos a describir para ver qué significa la palabra, para ver qué significa ese tipo de asociación. Al hablar de parasitismo, el primero, ¿a qué creen que se refiere? Más o menos. El parasitismo. Ya casi la palabra lo está definiendo, pero vamos a llegar a hacer una definición mucho más bonita. ¿Cómo podrían ustedes definir esa palabra parasitismo? ¿O a qué creen más o menos que se refiere? No se olviden que son asociaciones biológicas. Más o menos, ¿a qué creen? Algo más o menos tiene relación. ¿O no? Entonces, vamos a hacer lo bonito, también la definición. Entonces, es un tipo de asociación biológica o son dos especies diferentes. Es la asociación biológica entre dos especies, uno, vivas, sí o sí tienen que estar. Vivas pero diferentes. Bien como dijo, ¿cómo se llama usted? Guillermo, bien como dijo Guillermo, vean. Donde una de ellas, el parásito, vive a expensas de la otra. Si yo soy un parásito e ingreso a la parte interna de Guillermo, entonces vean, yo voy a vivir a expensas de Guillermo. Si Guillermo se alimenta, yo voy a poder alimentarme. En la parte interna de Guillermo yo voy a estar protegido. Entonces, vean, donde uno de ellos vive a expensas del otro, que es el huésped o hospedador, obteniendo de este los nutrientes, la protección física, el cual puede eventualmente producir daño. Mientras Guillermo, él mantenga un sistema inmunológico o un sistema de defensa adecuado, que sus defensas no desciendan, yo no le voy a causar daño. ¿Cuándo le voy a causar daño a Guillermo? Cuando su sistema de defensa o su sistema inmunológico comienza a descender. Descienden sus defensas, entonces yo comienzo a atacar. Entonces, todos vivimos casi en un mundo de parasitismo, porque tenemos parásitos dentro de nuestro intestino de forma saprófica. ¿Por qué no nos causan daño? Por nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa que se mantiene en óptimas condiciones. Cuando ustedes se deprimen, cuando ustedes están tristes, cuando les pasa alguna cosa, algún problema y comienzan a deprimirse, no sé si han notado, les han salido los huevitos aquí en la boca, que son los herpes. Cuando bajan nuestra defensa, lo primero que atacan son los virus, por eso es que nos salen esas ampollitas alrededor de la boca. Lo mismo los parásitos. Cuando bajan nuestra defensa, ellos aprovechan, comienzan a multiplicarse y ahí nos comienzan a dar signos y síntomas. Dolores de barriga, náuseas y diarrea. Por eso dice acá, el cual puede producir daño eventualmente. Cuando desciende nuestra defensa, ahí ellos acaban. El parásito es metabólicamente dependiente del hospedador. Si Guillermo está en óptimas condiciones, bien nutrido, pues ese parásito igual se va a mantener así. Pero si Guillermo tiene alguna enfermedad autoinmune, tiene defensa baja, no se alimenta bien, pues el parásito también vive en las mismas condiciones. ¿Cuándo no va a hacer daño el parásito? Solo cuando bajan nuestras defensas. Es el famoso parasitismo. No se olviden, dos especies vivas diferentes. La segunda asociación biológica, el comensalismo. Vean cómo es diferente. Igual, se presenta con dos especies vivas diferentes. ¿Ven?
Se asocian de tal forma que solamente una de ellas obtiene beneficio al alimentarse la otra, pero ninguna sufre daño. Esa es la gran diferencia. En el parasitismo, uno de los dos sufre daño, uno de los dos. En el comensalismo, ninguno de los dos sufre daño. Entonces, por eso es que han colocado, ven aquí, hay un tiburón, y cuando come, han visto que queda con las carnes a los alrededores de la boca. Vienen los otros pescaditos y que es lo que hacen, comen de esa carne, y ninguno de los dos, acá, ninguno de los dos sufre un daño. Esa es la gran diferencia. El parasitismo, sí o sí, uno va a producirse algún daño. El inquilinismo, como dice su nombre, inquilino. Entonces, aquí la universidad me alquiló este ambiente y yo vivo acá en este cuarto, sí o sí busco mi propia comida, mi protección, mi ropa, busco todo. Ocurre cuando un ser se aloja en el otro, pero sin producir daño y sin derivar alimentos de él. Esa es la palabra que es un inquilino dentro de una casa. ¿Vean? ¿Qué más tenemos? La simbiosis. Sucede cuando dos especies diferentes, vean acá, se asocian para obtener beneficio mutuo, sin el cual no pueden subsistir. Vean aquí los ejemplos que ha colocado el libro, pero no da para entender muy bien. Dos especies diferentes que obtienen beneficio mutuo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Dos especies diferentes. Este animal con estas aves, el animal se alimenta ¿de quién? De este pato, y estas aves que se alimentan de las garrapatas que tiene este otro animal. Ninguno de los dos igual sufre un daño, lo cual ambos obtienen beneficios mutuos para poder sobrevivir. Y el oportunismo, como dice la palabra, es oportunista. Busca primero que nuestro cuerpo descienda las defensas para que ellos puedan atacar. Se refiere a los microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos, nos referimos a cuatro: virus, hongos, parásitos y bacterias. Entonces, cuando escuchen microorganismos, cualquiera de esos cuatro puede ser. Se refiere a los microorganismos que por lo general no causan patología en los huéspedes inmunológicamente humanos. Si ahorita todos nosotros estamos con nuestro sistema inmunológico de forma activa, perfecto, no nos va a ingresar cualquier enfermedad fácilmente. Pero por desgracia en la vida, perdón, me olvidé su nombre, Maite. Por ejemplo, si Maite está media resfriada o está comenzando a bajar su defensa, un resfrío fácilmente la va a atacar. Entonces no son los oportunistas, ¿verdad? Normal, pero invaden cuando existe una alteración del estado inmunológico. Entonces es ahí donde ingresan los oportunistas, cualquier microorganismo, virus, hongo, bacteria o parásito. Acá tenemos las asociaciones biológicas que nosotros podemos utilizar. Ahora, vamos a ciertas terminologías que necesitamos saber para entrar a la parte de parasitología. Dentro de los términos, vean que vamos a utilizar huésped o hospedero. Vean qué viene a ser. Se utiliza para denominar al animal que recibe el parásito. Aquí normalmente el libro lo escribe como animal, pero normalmente es a los humanos que van a recibir a los parásitos. Uno, se denomina huésped definitivo. Vean esta palabra, definitivo, al que tiene el parásito en su estado adulto o en el cual se reproduce sexualmente. ¿Vean qué quiere decir? Se reproduce sexualmente, que necesita de la pareja, hembra y macho, en la parte interna de nuestro cuerpo, para que ellos puedan seguir reproduciéndose. A eso se denomina huésped definitivo, quien tiene el parásito en su estado adulto. ¿Conocen la lombriz? El ascaris lumbricoide. Vean, el ascaris, vean que es una lombriz larga, ¿cierto? Esa lombriz larga, cuando está dentro de nuestro cuerpo, vean, ahí nosotros lo denominamos huésped definitivo, porque este parásito en su estado adulto. Y necesito de una lombriz hembra y un macho para decir sí, soy huésped definitivo. Tengo la larva dentro, la larva adulta, hembra y macho, entonces me considero un huésped definitivo. Vean la diferencia, que el huésped intermediario es el que tiene la forma larval en desarrollo y en el cual se reproduce de manera asexual. Bien, ¿cuándo yo soy un huésped intermediario? Cuando tengo la forma larval y adulta. Si el ácaro viene en huevo y de ahí sale la larva, cuando esas larvas están pequeñitas, empezando a desarrollar, ahí es el estado larvario. Vean, y el cual se reproduce asexualmente. ¿Qué quiere decir asexualmente? Que no necesita de la pareja para poder reproducirse. Ya ellas nacen preñadas, ¿para qué? Para seguir reproduciéndose
A eso se denomina la palabra asexual, que no necesita de una pareja para seguir en reproducción. Bien, ¿qué más tenemos? Reservorio, esto es lo que más vamos a utilizar. Se considera un reservorio al hombre, al animal, a la planta o materia inanimada que contengan parásitos u otros microorganismos que pueden vivir y multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para huéspedes susceptibles. Un ejemplo, si yo ahorita estoy, un ejemplo, con gripe, estoy con influenza, estoy con, es que es lo último que hay ahorita, meningitis, no sé qué más. Si estoy con cualquiera, hacer una me pongo la mano, agarro mi teléfono, estoy tocando, se puede considerar un reservorio. ¿Se puede o no? Sí. Perfecto, entonces yo estoy con ellos, estoy todo el tiempo y empiezo a tocar mi teléfono. Esto se convierte en un reservorio. Aquí pueden que cosas, en mi mano quedan virus, hongos, parásitos o bacterias que yo estoy botando. Y al tocar el teléfono lo estoy contaminando. Agarro, se lo presto, se lo devuelvo a ella. ¿Y qué hace ella? Lo mismo, comienza a tocar en la mano, ella comienza a agarrar cualquier microorganismo y comienza a ingresar a su cuerpo. Entonces, todo la pizarra, la pared, todo lo que tenemos alrededor, a todo ello se denomina reservorio. Aquella estructura que puede o que pueda contener parásitos o otros microorganismos. Si yo agarro, por ejemplo, estoy con tuberculosis, ya comienza a escupir por todos lados. El piso va a ser una fuente de reservorio donde van a quedar los microorganismos y ustedes al aspirar, al pisar o tal vez al tocar el piso se van a contaminar. Entonces a eso se denomina la palabra reservorio, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos acá? El portador. ¿Qué es el portador? La palabra portador es el estado de adaptación animal en el cual el microorganismo patógeno vive en el huésped sin causarle daño. Vean, como sucede el 90% de las personas positivas para la entamoeba colítica. A ver, vamos a ver entre portador y reservorio. Reservorio entonces es solamente aquel objeto que va a contener el microorganismo. Si yo le escupo la pared, están la pizarra, están enfermos, con grito, con todo, entonces quedan los microorganismos acá. Al tocar, al borrar, entonces me voy a contaminar. La palabra portador, ¿qué quiere decir? Es el estado de adaptación animal en el cual los microorganismos patógenos viven en el huésped sin causarle daño. Si ahorita tomamos una muestra de materia fecal, vean, tomamos al azar de alguna persona o de mí mismo, entonces vemos que en mi materia fecal hay huevo, hay larva, hay quistes o hay trofosolitos de cualquier tipo de parásito. ¿Vean? Pero no me está causando ningún daño. Entonces, ¿qué quiere decir? El doctor Reina es portador de ciertos parásitos, pero no le está causando acá, vean, no le está causando daño. Cuando ya me causa daño, dolor abdominal, vómito, diarrea, náusea, todo ello, el portador ya pasa a ser enfermedad. Ahorita todos podemos tener un ejemplo en la nueva coli, todos podemos tener en la nueva coli porque vive con nosotros y no nos está causando ningún daño. Entonces todos, y hacemos una muestra de materia fecal y vemos eso, y si da positivo, todos vamos a ser portadores. Pero si entre alguno de nosotros que estamos dice, doctor, me duele la barriga, estoy con diarrea, ya no es portador, pasa a ser enfermedad, porque recién comienza a dar signos y signos. Esa es la diferencia entre un portador y una enfermedad. ¿Da para entender más o menos? Sí. El vector. El vector, ¿qué quiere decir el vector? El vector es aquel vehículo donde se transportan los parásitos. ¿Vean? Se considera en parasitología que el vector es un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito directamente al huésped. Los huéspedes nosotros somos nosotros. Bien sea al inocular, al picar, al depositar el material infectante, la piel o mucosa o por contaminar el alimento o otro objeto. Normalmente el vector yo lo describo mucho mejor en la parte práctica. Nos enfermamos de forma accidental. Entonces, si hay una materia fecal, han visto que acá afuera hay varios indigentes en el canal. Ellos, por ejemplo, defecan siempre a campo abierto. Entonces, al defecar, ¿quiénes son los primeros vectores o animales que se asientan en la materia fecal? Las moscas. Las moscas. Entonces, las moscas vienen a ser los vectores que arrastran a los parásitos en sus patitas y los llevan hacia los alimentos.
lo llevan a hacer los alimentos. Un ejemplo, aquí a la señora, esa mosca se asentó en una empanada, no lo vemos el parásito porque es microscópico. Señora, tengo una empanadita y uno accidentalmente, porque no se ha tapado el alimento, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo comemos al parásito. Entonces, el vector es aquel vehículo donde se van a transportar los parásitos. Usted dijo que Los que existen son mecánicos y son biológicos. ¿Cuáles son vectores mecánicos? Son aquellos que transportan a los parásitos en sus partes externas de su cuerpo, o a través de la saliva, a través de la materia fecal, a través de sus patinas. ¿Quiénes son los vectores más comunes que conocemos? Esto, porque esto se asienta en cualquier parte sucia o limpia, ¿cierto? Las moscas. Otros que pasan por cualquier lado, los chulupis, las baratas que llaman ustedes en portugués. Entonces son los tipos de vectores mecánicos. Entonces son los que más nos contaminan. Otro tipo de vector que tenemos son los biológicos, para que vean la diferencia. Los vectores biológicos solo se alimentan de sangre, con los que ingieren a nuestro organismo y se multiplican en su interior. ¿Quiénes se alimentan de sangre? Normalmente los mosquitos, las vinchucas, los barberos que llaman. ¿Qué otro animal conocen que se alimente de sangre? ¿La garrapata? Las garrapatas, exactamente. Entonces, estos dos son los tipos de vectores que necesitamos para que nosotros podamos primero infectarnos y luego enfermarnos de algún parásito. Entonces, esos son los dos tipos de vectores que tenemos. ¿Qué más tenemos? Infección, que vamos a repetir casi lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir la infección parasitaria? Volviendo a repetir lo mismo al portador. Sucede cuando el huésped tiene el parásito, no le causa enfermedad. Esa es la definición, lo cual constituye el estado del portador sano. Entonces, como hicimos, somos 2, 5, 8, 10, 12, 14, 15 conmigo. Nos vamos ahorita al laboratorio, cada uno hace la muestra de materia fecal y vemos que en las 15 personas hay ciertos tipos de parásitos, pero a ninguno de los 15 nos está causando daño. Todos entonces estamos infectados por ciertos parásitos. Pero si dentro de los 15 me dice, doctor, ¿sabe que estoy con diarrea hace 2 días? Estoy con malestar, estoy con todo. Entonces, de infección pasa a ser enfermedad. Esa es la gran diferencia. Un ejemplo, a ustedes les llega a su consulta, le llega un paciente, doctor, mire, me hice los análisis, me hice hemograma, cosas, parásitos, bien, pero que acá tiene diarrea, está con diarrea, está con dolor abdominal, está con náusea, no tengo nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente está infectado. Pero si le dice, entonces estoy con dolor de barriga 3 días, porque barriga dice el paciente, 3 días, entonces ya ahí se considera enfermedad. Pero la enfermedad se presenta ya cuando el huésped sufre las alteraciones patológicas, entonces ya cambia toda la modalidad. Y la sintomatología producida por los parásitos. ¿Bien? Entonces, la vinchuca, ¿qué es lo que va a causar? ¿Bien? La vinchuca, ¿qué causa la vinchuca? Perfecto, hasta ahí está el primer error. La vinchuca, no se olviden, ¿qué viene a ser? Vector. Entonces es el parásito, perdón, es el vehículo que va a transportar el parásito. Entonces, ¿quién produce el chaga? Este famoso Trypanosoma cruzi que viene en el interior de la vinchuca para que posteriormente nos dé los siguientes daños. Siempre les decimos, sí, me picó la vinchuca, me picó el chaga. Entonces la vinchuca o el barbeiro solo es el que transporta a este parásito para que este parásito en el interior de nuestro cuerpo desarrolle la enfermedad, ya para que no se equivoque. En la práctica esto lo vamos a volver a mirar, ya no se olviden. ¿Qué más tenemos? La zoonosis. Todos conocemos que la palabra zoonosis, ¿qué quiere decir? La palabra zoonosis, ¿qué quiere decir? Que son enfermedades que producen ciertos animales. Entonces, cuando a ellos les llega alguna crisis en ciertas etapas, ellos reaccionan, su cuerpo reacciona y nos pueden enfermar hacia nosotros. Dentro de la zoonosis, ¿qué tipo de zoonosis conocen como enfermedad que nos produzcan ciertos animales? Una de las más comunes, que ya va a empezar a hacer el brote, la rabia canina, no se olviden. Viene la rabia canina, ¿cierto? Entonces esa es una zoonosis. Cuando nos muerde, viene la rabia humana. ¿Qué otro tipo de zoonosis conocen que nos produzcan animales que consumimos nosotros? La famosa que es tanto de la coquilla
Guillain-Barré viene es por bacteria, no por parásito, es por bacteria. La que produce el chancho, la quinquilla que dice. Perfecto. Uno, la triquina, perfecto. La actiniasis también, que lo produce el chancho y la vaca. Esas son zoonoses, por ejemplo, acá, vean. La actiniasis en el cual, vean, el cerdo o el ganado vacuno la tiene y ellos, por ejemplo, se infectan y posteriormente nos infectan a nosotros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Acá, las ratas también nos van a producir ciertas enfermedades a través de sus orines, su materia fecal, que depositan a veces en lo que son en los platos, nos van a causar ciertas enfermedades. Bien, entonces a eso se denomina las famosas zoonoses. Vamos con otro tipo de definición, ya vamos a acabar acá. ¿Qué nos pasa con las directivas? Otro tipo de definición que se denomina endemia. ¿Qué quiere decir? Es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Entonces, vemos que ahorita en Santa Cruz ahorita está la enfermedad de coqueluche, ¿cierto? Vamos a hablar de una endemia. Cuando la frecuencia de esta enfermedad es más alta de lo esperado, se llama hiperendemia. Decimos, si en Santa Cruz ahorita aquí en zona entre el primer y segundo anillo hasta el tercero existen 20.000 habitantes, entonces estamos en endemia de coqueluche. Pero si de los 20.000 habitantes que estamos, nos sobrepasan, llamamos hiperendemia, que quiere decir que se han infectado más personas de las que habitan en esa zona. Epidemia es la ocurrencia de un número apreciable mayor a lo esperado de casos de esta enfermedad en un área geográfica en un tiempo limitado. Entonces, casi similar a la endemia. Hablamos de epidemia, decimos, escucha, ten epidemia porque luche, lo mismo de acá, vean, ocurre un número apreciable pero mayor a lo esperado. Estimamos que en Santa Cruz, de primer a tercer anillo, se van a enfermar 20.000 personas en el lapso acá, en el lapso de una semana, pero el cual sobrepasa ese nivel. Entonces ahí estamos hablando de famosas epidemias. La prevalencia, vean aquí, como se dice, se mide en porcentaje y la frecuencia de una entidad en un momento dado se expresa en tasa o en porcentaje. Decimos en Santa Cruz el 20% entre primer a tercer anillo, del 100%, 20% son femeninos, 80% masculinos. De ese 20%, 5% entre 18 a 40 años, en masculino desde 40 a 60 años. Todo eso se lo expresa en porcentaje para llegar a ser un monto total. Incidencia es la frecuencia de un hecho a través del tiempo que indica la tasa de nuevos casos. Han visto que ya casi no se habla mucho del COVID ahora, como cuando estaba antes, temporada, ya casi no se escucha. Entonces, si aparecen casos nuevos, ahí decimos, hay nuevamente un brote nuevo o una incidencia de COVID, porque está volviendo a elevar los casos. Entonces, indica la tasa de nuevos casos de la enfermedad que ya existía. Aquí, la patogenicidad. ¿Qué quiere decir la patogenicidad? Que es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. Cuando hablamos de patogenicidad, tenemos que hablar de 4 microorganismos: virus, hongo, bacterio, parásito. Los 4 microorganismos tienen patogenicidad o se puede decir son patógenos. ¿Qué quiere decir? En este caso, en los parásitos, ciertos parásitos que van a ingresar a nuestro cuerpo humano producen sus toxinas. ¿Para qué son las toxinas? Para destruir nuestro sistema de defensa o nuestro sistema inmunológico. A ellos se denomina patógeno. Entonces, ¿qué es un parásito patógeno que destruye nuestro sistema de defensa? La virulencia, ¿ven? Es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Entonces decimos, ingresó la amoeba histolítica, una ameba patógena. ¿Es patógena? Sí es patógena porque tiene toxina. ¿Es virulenta? Sí es virulenta. ¿Por qué? Porque el grado de patogenicidad de ese agente infeccioso es muy alto. Entonces destruye nuestro sistema de defensa, destruye nuestro sistema inmunológico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno es patógeno, potencialmente patógeno, que ingresa fácilmente a nuestro cuerpo y es virulento. Al decir virulento, ¿qué quiere decir? Nos puede comprometer la vida y podemos llegar a fallecer rápidamente. Acá, los periodos de incubación. Más o menos, ¿a qué creen que se refiere un periodo de incubación? ¿Saben? Más o menos.
incubación, ¿a qué se refiere? A ver, es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de las manifestaciones clínicas. No está muy bien claro, como se dice. Entonces, el periodo de incubación es el periodo desde que ingresa el microorganismo hasta la aparición de los primeros síntomas. Un ejemplo, si yo me voy acá al frente a almorzar hoy día, ya, por desgracia, las moscas se asentaron en toda la comida, venían con parásitos, yo las vi, comienzo a almuerzo hoy día. Entonces, mi periodo de incubación, ¿desde cuándo va? Desde hoy día, ¿cierto? Desde hoy día que ingresé ese alimento contaminado. Mañana es jueves, viernes, sábado, y el domingo yo empiezo con dolores de barriga, fiebre, náuseas y diarrea. Entonces, hasta el domingo que aparecieron los primeros síntomas, a eso se denomina el famoso periodo de incubación. Desde que ingresa el microorganismo hasta la aparición de los primeros signos y síntomas. Ese es el periodo de incubación. El periodo patente. ¿Qué quiere decir periodo patente? Es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Este periodo generalmente coincide con la fase activa de la enfermedad. El periodo patente lo utilizamos en ciertos tipos de parásitos. Por ejemplo, en la malaria, que es una de las un poquito más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque dice el parásito puede ser demostrado en el huésped. Bien, en la malaria normalmente son periodos de fiebre que vienen constantemente al paciente. Entonces, entre el día a veces está normal, en la tardecita o en la noche comienza con fiebre. Entonces, si ese paciente en el transcurso del día le da un análisis, no lo voy a ver al parásito. ¿Por qué? Porque se esconde el parásito. Se esconde el parásito en ciertas partes, en el hígado o muchas veces se esconde en el vaso. Pero cuando hacemos otro análisis en estado febril y lo vemos al parásito en sangre circulante, vean, ahí se demuestra el parásito, es un periodo patente. El periodo subpatente, similar, es aquel en el que no se encuentran los parásitos durante algún tiempo, lo mismo, porque permanecen en menor cantidad o en lugares difíciles de encontrar. Entonces, muchas veces baja la carga parasitaria en este caso, o de lo contrario se siguen escondiendo. Por ejemplo, el trypanosoma cruzi, que se esconde en las células cardíacas, en los enterocitos o en las células del esófago. Entonces, ahí se esconden. Por eso dice, en lugares difíciles de demostrar. Puede coincidir con periodos clínicos de mejoría equivalentes a etapa latente de la enfermedad. Entonces, periodo patente es cuando el parásito se lo demuestra en el huésped. Sí, yo lo puedo ver, le tomo una biopsia a él, una muestra de fecales, una muestra de orina, lo veo al parásito, no es un periodo patente. Un periodo subpatente, él tiene todos los signos y síntomas, pero no encuentra el parásito, porque puede ser que esté escondido así, escondido, ven acá, entre las células, entre el hígado, entre las células cardíacas, entre las células del esófago. Eso es el periodo subpatente. La clasificación, ya casi terminando casi todo esto. Bien, la clasificación. Entonces tenemos, los parásitos se clasifican de diferentes maneras. Según el hábitat, vean, en el huésped, ¿cómo pueden ser? Endoparásitos como endoparásitos. Todo lo que vamos a avanzar, casi hasta el último tema, son endoparásitos, parásitos dentro de nuestro cuerpo humano. Los ectoparásitos son aquellos que se encuentran fuera de nuestro cuerpo. ¿Qué ectoparásito ustedes conocen fuera de nuestro cuerpo? Porque la mayoría viene a nivel intestinal, entre la materia fecal. Dentro de los ectoparásitos, fuera de nuestro cuerpo o nuestro intestino, ¿cuál conocen? Más o menos. ¿Conocen algunos? Y todo lo hemos tenido en chicos. ¿Ah? Bueno, los piosos ectoparásitos están fuera de nuestro cuerpo, o sea, están a nivel de la cabeza. Otro tipo de clasificación, de acuerdo al tiempo que permanecen los parásitos dentro de nuestro cuerpo, temporales y permanentes. Normalmente nosotros tenemos parásitos de forma permanente, gracias a nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, en que ellos no nos hacen daño. ¿Cuándo nos hacen daño? Cuando esa defensa baja. Los temporales solamente son aquellos ya mucho más malignos. La ameba patógena, por ejemplo, la entamoebestolítica, la Giardia lamblia, que máximo 2 o 3 días estamos en ellos, luego empezamos a tomar antibióticos y comenzamos a botar. Porque no creo que aguantemos casi una semana, un mes con diarrea, todo ello, ¿cierto?
Entonces, de acuerdo al tiempo que duran dentro de nuestro cuerpo, permanentes, que estos normalmente los tenemos, y los temporales, que son los patógenos. Otro tipo de clasificación, de acuerdo a la capacidad de lesionar o enfermar al huésped, son patógenos y no patógenos. Normalmente los no patógenos son los que viven de forma permanente en nuestro cuerpo y los patógenos son los que viven de forma temporal. Otra clasificación, de acuerdo a su morfología, pues son varias clasificaciones que se le da a los parásitos. Vean, tenemos el reino acá, dentro de los eucariotas, vean que es una sola célula, vean, tenemos el reino protista y dentro del reino protista están los protozoos. ¿Cuáles son los protozoos? Son unicelulares, por eso dice protozoo, una sola célula. ¿Vienen estos en qué forma? En forma de trofozoito o en forma de quiste. Vamos a ver esto que viene a hacer en la parte práctica. Tienen aparato de locomoción para trasladarse de un lado al otro y sí o sí tienen aparato de reproducción. A todo eso se denominan los protozoos. Otro reino que tenemos es la animalía. Dentro de ese reino animalía tenemos los metazoos que se vienen en artrópodos, que eso lo vamos a ver en los dos últimos temas, que son artrópodos y vienen a ser todo lo que vienen a ser venenosos y ponzoñosos. Y vienen a ser los parásitos helmintos, que son los parásitos planos. Dentro de los helmintos se clasifican los platelmintos y los nematelmintos. Dentro de los platelmintos, cétodos y tremátodos, y los nematelmintos tenemos los nemátodos. Aquí vamos a ver otro tipo de parásitos humanos. Esta clasificación casi no la utilizamos. ¿Qué más tenemos? Otro tipo de clasificación que tenemos es la taxonomía y la nomenclatura. Esa palabra taxonomía normalmente se la ocupa para los 4 microorganismos: virus, hongo, parásito o bacteria. Entonces, ¿para qué sirve esta taxonomía? Vean, estudia la clasificación no solamente de los parásitos, también de los otros microorganismos. El filósofo y biólogo griego Aristóteles fue el primero en clasificar los microorganismos según a su semejanza estructural. La taxonomía, que describe el reino, filo, la clase, el orden, la familia, género y especie. Normalmente todo esto lleva casi los parásitos. Ciertas bacterias llevan también lo mismo. Los virus no. Los virus llevan familia y llevan clase. La familia y su familia, nada más. Pero la taxonomía sirve para describir virus, hongo, bacterias o parásitos. Para eso nos va a servir la taxonomía. Vamos a la última parte, con esto acabamos. El mecanismo de acción. Entonces, ¿cómo es lo que nos van a atacar los parásitos hacia nuestro cuerpo humano? Los parásitos afectan al organismo humano de manera muy diversa. Uno, dependiendo del tamaño del parásito, la cantidad de parásitos y la localización que tenga el parásito. De esa forma nos van a atacar. Los principales mecanismos por los cuales los parásitos nos van a causar daño, ¿cuáles vienen a ser? Son el número 3. 1. Anótenlo, mecánico. 2. Traumático. Y 3. Bioquímico. Ahora bien, dentro del mecanismo de acción mecánico que vamos a tener, son producidos por producción intestinal, ocupación de espacio y por compresión. ¿Han escuchado alguna vez alguna mamá decir, escucha, lo operaron a mi hijito porque estaba llenito de lombrices o llenito de bicho? ¿Han escuchado nunca? Sí, entonces uno de los parásitos más dañinos que tenemos es el ácaris lumbricoide. Uno que es larguito, así como ese cable, casi 30 centímetros. Una larva que tengamos dentro del intestino comienza a producir huevos. ¿Cuántos huevos produce cada larva que tenemos de ácaris? Normalmente al día ponen 200.000 huevos el ácaris, algunos más de huevos. Pongámosle que esos 200.000 se abren en el interior del intestino. ¿Qué es lo que hacen? Van creciendo y esas 200.000 larvas se entremezclan así como un fettuccine de fideo, así que entonces se empiezan a entremezclar. ¿Y qué es lo que hacen? Obstruyen el intestino, por eso es que el niño puede enfocar, por eso es que hay que entrar a operar. Ese es el primer mecanismo, por obstrucción. El segundo, dentro de los mecánicos, la ocupación de espacio. Ciertos parásitos migran a otros lugares, por ejemplo, acá me decía el compañero la triquina, ¿no es cierto? Pero no solo la triquina, la trichinella espiralis, otro parásito. Entonces, que tenemos la tenia solitaria, que migra al cerebro y hace los quistes. Eso es lo que hace la ocupación de espacio. Y el último que tenemos, por compresión. Hay un parásito, difícil de diagnosticar porque es de muy larga data,
casi hasta un año hay que hacer la búsqueda para poder observarlo. Ya viene a ser la hidatidosis, que es un quiste que se forma en el hígado, que va creciendo, y eso es lo que hace la compresión del hígado. Entonces, dentro de los mecanismos de acción no solo son mecánico, traumático y bioquímico. Dentro de los mecánicos se subdivide por obstrucción, ocupación de espacio y por compresión. El primero, vean, la obstrucción sucede cuando el parásito se aloja en los conductos del organismo, como ocurre en el intestino delgado, las vías biliares por el ascaris, que es el más dañino. El segundo, la ocupación de espacio, ocurre con aquellos que ocupan, vean, espacio en ciertas vísceras, por ejemplo en el cerebro por la cisticercosis, que es la actiniasa. Y el tercero, la compresión, vean, por desplazamiento del tejido, como sucede con parásitos grandes como los quistes a nivel del hígado, la hidatidosis. Ahora les muestro. Entonces, vean, esto es lo que sale cuando este es por obstrucción. Esas vienen a ser las larvas, vean, del ascaris lumbricoide. Cuando este niño está completamente parasitado, se obstruye el intestino, no defeca, no bota gases, no bota materia fecal, entonces hay que abrir los intestinos para sacar todo esto. Entonces, dentro del mecanismo de acción mecánico, el primero es por obstrucción. El segundo, dijimos, por compresión acá. El segundo, por ocupación de espacio. ¿Ven? Esas bolitas se ven. Eso vienen a ser los quistes de la famosa tenia. Vean, la neurocisticercosis a nivel del cerebro. Y tercero, dentro de los mecánicos, por compresión. Vean, todas estas bolas grandes, esos son los quistes hidáticos. Es una parasitosis que se denomina hidatidosis. Vean, y lo va desplazando al hígado de su totalidad. Es el primer mecanismo de acción. El segundo mecanismo de acción se denomina traumático. La mayoría de los parásitos que contienen placa o colmillo dentro de su boca o en su cola. ¿Para qué? Para clavarse a la mucosa del intestino y comenzar a succionar sangre o algún alimento. Los parásitos, vean, pueden causar traumatismo en los sitios donde se van a localizar. Por ejemplo, el trichuris trichura, que viene a ser tricocéfalo, vean, introduce su extremo anterior a la pared del colon. Todas estas cositas blancas, vean, son larvas de trichuris trichura que se pegan a la mucosa del intestino para alimentarse de sangre. Entonces, al agarrarse y después de prenderse para ir a otro lado a chupar sangre, produce trauma, entonces producen sangrado. Y el último mecanismo de acción son los bioquímicos. Le dije, cualquiera de los 4 microorganismos, hongo, virus, bacteria o parásito. En este caso, los parásitos, vean, ¿qué es lo que van a producir? Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas. ¿Para qué van a producir? Para destruir el sistema inmunológico y ellos invadir nuestro cuerpo humano, que tienen la capacidad de destruir tejidos. Vean, en esta categoría se encuentran sustancias líticas producidas, vean, por la etamoeba histolítica, que es la ameba patógena. Entonces, de esa forma es que nos atacan los parásitos. Mecanismo de acción mecánico, el traumático y el bioquímico. Esos son los 3 mecanismos por los cuales los parásitos ingresan a nuestro cuerpo humano. ¿Ven? Este es el primer tema, que es una parte así general.